Muy buenas tardes o buenas noches a todos. He podido escuchar algo del examen. Hola, Melissa. El examen que les he estado tomando como una prueba, creo que han hecho, ¿no? Como una evaluación. Y realmente me siento conmovida. Bueno, yo soy una persona muy fuerte en el Señor, pero muy sensible a la vez, en el sentido espiritual. Entonces me he sentido conmovida de cómo ustedes han podido captar el consejo de Dios acerca de las familias monoparentales, porque los he escuchado a todos y cada uno de ustedes se han aferrado a los conceptos y los principios. Y eso sabe qué es lo que va a generar un cambio en nuestra sociedad. Porque si yo cambio, ¿ok? Suponiendo mi familia es de 5 miembros, yo cambio, por mi fe en el Señor, por mi fidelidad en el Señor, que tiene que ver con perdonar, con tener misericordia, con ser diligente, etc., etc., voy a afectar la vida de los demás, ¿sí? O sea, de mi familia. Si mi familia es iluminada por el consejo de Dios, va a alumbrar otras familias. ¿Se acuerdan la promesa a Abraham que sería bendición para las familias de la tierra? Y si una familia es de inspiración para otras familias, la sociedad cambia. No estoy diciendo que ahora, mañana, se vuelve un paraíso la tierra, porque esa no es la doctrina bíblica que manejamos, ¿no? La doctrina bíblica es que el hombre cometió pecado, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad? Y se pervirtió. Entonces, solamente el que conoce a Jesucristo, el que se convierte, va a poder nacer de nuevo y su vida ser edificada, ¿verdad? Y un día vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez para llevar a todos sus redimidos, ¿verdad? Esa es nuestra doctrina. Creo que todos creemos en eso, ¿verdad? Es básico, ¿no? Bíblico. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo es que si nosotros obedecemos al Señor, con sus enseñanzas y su consejo, podemos cambiar, afectar la sociedad y traer un poco de alivio a esta sociedad. Y no solo eso, sino se convertirá en un instrumento evangelístico. ¿Por qué? Como ya les había dicho en clases anteriores, si una mujer con el hogar destruido viene a ustedes y le dice que está mal, que necesita consuelo, lo primero que le van a presentar es que hay un Dios bueno y que hay esperanza para su vida, no importa lo destruido que esté su hogar. Y ustedes le presentan el Evangelio, ella recibe a Jesús y a partir de ese momento ustedes pueden reconstruir la vida de esa persona, ¿verdad? Entonces los he visto, no me quiero alargar mucho en ese sentido, los he visto y me siento, en el mundo se diría orgullosos, pero como el orgullo no es bíblico, no puedo decir eso. Entonces lo que sí puedo decir es que Dios ha hecho un trabajo muy lindo con ustedes en estas 11 sesiones, y con el día de hoy son 12, con relación al aspecto de la familia, tienen conceptos muy claros, los he escuchado a todos y cada uno de ustedes, así es que un aplauso para ustedes. Yo sé que el único admirable es Jesucristo, pero Dios honra a los que le honran. Así es que yo quiero honrarlos reconociendo que verdaderamente han aferrado, han entendido y han estado atentos a lo que Dios ha querido decir acerca de los principios para la familia, ¿no? Dios mediante el hermano irá implementando los temas de familia, pero lo que han aprendido con relación a este curso de liderando una familia monoparental y los principios para levantar un hogar quebrado por el dolor y el pecado, ustedes ya lo tienen, ¿no? Entonces, como dijo el hermano, valoren el material que el Centro Bíblico Teológico está proporcionándolos, valoren y repásenlo, ¿no? Repásenlo hasta que lo dominen. Porque cuando uno domina un tema, ya para ti tú lo interiorizas, ya forma parte. Viene una vecina, te pide un consejo y va a salir espontáneo. Claro, hay que orar, obviamente, pero ya hay un conocimiento que Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a orar para iniciar la última clase del día, la última clase de este curso Liderando Familias Monoparentales. Los voy a extrañar. Y vamos a orar. Sí, Padre, te damos muchas gracias por la sabiduría que tú nos das. Señor, la información estudiada se convierte en conocimiento.
Sin embargo, el conocimiento sin la guía del Espíritu no podría llegar a ser sabiduría. Y yo te pido para todos y cada uno de los alumnos del Centro Bíblico Teológico, Señor, sabiduría, Señor, que sean guiados por medio de tu Santo Espíritu para poder usar, Señor, cada herramienta acerca de liderando las familias monoparentales, Señor, para poder guiar a otras personas a la restauración, porque de eso se trata, restaurar lo quebrado. Tú has venido, Señor, a recuperar lo perdido, y se perdió, Señor, el diseño de familia, y por eso hay mucho dolor, muchas lágrimas, y queremos justamente traer alivio a esta sociedad que llora, que gime, Señor. Gracias por cada uno de ellos, y pedimos tu presencia, tu guía y tu enseñanza, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ok. A ver, ok, voy a compartir la pantalla. Si me da el tiempo. Hoy día? La hermana Lisbeth. ¿Era esto? Habíamos visto eso, que ustedes hoy día lo han tocado, pero para poder enganchar con la siguiente clase, quiero exponer esto. Bueno, habíamos visto en la última clase, y esta es la última parte de la última clase, decía, aplicando una saludable corrección. Y habíamos visto también que la corrección no es castigo, ¿verdad? Creo que acerca de eso ya todos tenemos claro que lo que nos enseñó nuestra cultura, que lo que nos enseñaron nuestros antepasados acerca del castigo y de cómo corregir estuvo mal, ¿no? Porque dañaron nuestra identidad, porque atacaron nuestro ser. Hay una diferencia en la corrección bíblica y el castigo que nos pudieron aplicar nuestros padres. Si eso les pasó, puede ser que no haya pasado con ustedes o con algunos de ustedes. La corrección bíblica lo que trata de corregir es la acción, sin lastimar el ser. ¿Ok? No lastima el ser. O sea, cuando Dios a mí me corrige, no me dice, no lastima mi ser, no lastima mi identidad de hija o de mujer. Corrige las acciones que yo hago. En cambio, lamentablemente, la sociedad sin Dios lo que hace es aplica castigo. Y es un castigo sin sabiduría, y lo que destruye es la identidad y el ser. Entonces, si en algún momento pasó o hemos visto a lo largo de la historia aquí en el Perú, ¿no? Y en Latinoamérica también, porque es una herencia lamentablemente de una cultura sin Dios, y los que hemos sido conquistados por España era una cultura sin Dios, al menos sin el Dios de la Biblia, ¿no? Ellos creían un Dios, pero no era el de la Biblia. Ok, entonces lo que se hace es lastimar el ser. Entonces no se corrige la acción, sino se dice sinvergüenza. Dios no ha hecho sinvergüenzas. Dios no ha creado sinvergüenzas. Dios ha hecho personas a su imagen y semejanza, ¿cierto? Quebrado por el pecado. Entonces, cuando uno corrige con ese calificativo, lo que está atacando es el ser, es la identidad. Entonces, ¿cómo se debería decir? Mira, tú has cometido un acto de sinvergüencería, porque ahí tú estás enfocando hacia el acto, no hacia la persona. Cuando dicen, no sirves para nada, estás atacando el ser de la persona. Y eso es lo que hemos vivido como cultura a la hora que nos han castigado, nos han corregido en nuestras familias, ¿verdad? O a cuántos, a las damitas o a las niñas, cuántas cosas nos han dicho, ¿no es cierto? Y han atacado y han mellado nuestra identidad. Entonces, en ese sentido, debe quedar bien claro que cuando un padre corrige a su hijo, si está en edad de corrección, porque si ya es una persona que trabaja la corrección, ya es distinta, es un consejo, una sugerencia. Pero si es una persona que todavía está bajo la potestad de los padres, la corrección varía también de acuerdo a la edad. Si es un menor, siempre con el respeto, pero si es un menor y hay una abierta rebeldía, puede haber un poco de castigo, una amonestación y luego un castigo físico. Entonces, centrándonos en este tema, se corrige la acción sin lastimar el ser. No lastimas a la persona.
no la denigras, no la humillas, no la avergüenzas. Por eso que no se debe corregir a los hijos en público. Han visto que a veces algunas mamitas agarran al hijo y lo zamaquean en medio de todos. Ya, ese niño queda traumado, lastimado, hasta que esa mujer se convierta a Cristo o ese niño se convierta a Cristo y pueda perdonar a aquellos que lo han herido. Porque no ves que lo están avergonzando. Ninguno de nosotros nos gustaría que nos expongan nuestros pecados. Dios no expone nuestros pecados. Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos y para poder corregir nuestras conductas, pero Él no lo saca en primera página en el periódico. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, tengamos bien claro, la corrección bíblica, y eso también es un aporte para los ministerios pastorales, ¿no? La corrección bíblica es aquella que sirve para levantar al caído, no para aplastar al caído. ¿Qué significa? Yo veo que mi hermano ha fallado, obviamente va a haber todo un seguimiento, tengo que ver frutos de arrepentimiento, porque no solamente son lágrimas, sino que veo, lo observo, le doy consejería, le doy este trabajo, ¿no? Le doy acciones a hacer, que lea la Biblia, qué sé yo, y luego veo su restauración. Sin embargo, no lo humillo, ¿no? Entonces se corrige la acción, pero no se lastima el ser. No se debe tocar el ser, solamente corregir la acción. Y en ese sentido, acá termina diciendo el capítulo 6, el capítulo 5, un ambiente de calma. Se corrige en un ambiente de calma, no de confusión, no de gritos. Ore antes y permanezca en paz. Tenemos que orar por nosotros mismos, porque sí nos afecta lo que nuestros hijos hacen. Nos duele. Sobre todo si hemos trabajado para que ellos puedan crecer bien, nos duele, nos lastima, cuando es como si nos traicionaran, ¿no? Puede usar con los adolescentes las consecuencias inmediatas. Debe ser proporcional. Corrija la acción, no destruya su identidad. Es mejor usar las consecuencias naturales, no es personal. No acumule las faltas, ser práctico, sea firme, no se someta al hijo. Nunca debe olvidarse que la autoridad es usted. Nunca. Ahora, con relación a, es mejor usar las consecuencias naturales. Un ejemplo, Dios nos libre, ¿no? Pero como acá hay pastores y hay consejeros, quería decirles, ¿qué pasa si una niña, lamentablemente por la desorientación, sale embarazada? Ya hay una consecuencia natural en ella. Suponiendo que está en la universidad, ya no va a estudiar en la universidad. Hay una consecuencia natural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tiene que atender el embarazo. Ahora tiene que atender al hijo. ¿No es cierto? No es que la abuela se va a quedar cuidando al hijo, le toca a ella. Es una consecuencia natural de su mala decisión. ¿Verdad? O sea, es una consecuencia. Entonces, por eso dice acá, es mejor usar las consecuencias naturales, porque tiene que asumir su responsabilidad. Ya habrá tiempo para volver a las aulas del estudio. Pero mientras tanto, ella tiene que ejercer su maternidad como debe, como se debe, porque esa es la consecuencia de su mala decisión. En ese sentido, habrán otros ejemplos, pero en ese sentido se refiere a lo que dice es mejor usar las consecuencias naturales, ¿no? Si es un chico responsable y se saca mala nota, ese chico que es responsable y se saca mala nota por un descuido, ya él tiene una consecuencia natural, porque ya sabe que ha fallado a Dios, si tiene una relación con Dios. Entonces, hay momentos en que se van a usar las consecuencias naturales, ya no va a haber necesidad de corregir, porque hay una consecuencia natural de esa mala decisión, porque de eso se trata. La corrección es para que ellos aprendan desde pequeños a que cuando uno toma malas decisiones, hay consecuencias. No podemos vivir pensando que no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a las 6. Y si alguien tiene una pregunta, por favor, estoy para atenderlo.
No, es la misma, ¿no? Perdón. Hermana Marlene, Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches. Acá está, exacto. ¿Verdad? Me he quedado impactado con esto de acá de atacar la personalidad de los hijos, ¿verdad? Cuando usted dijo de que, porque muchas veces hemos visto, ¿no? Que eres un bruto, torpe y muchas cosas más. Y la gente o la persona o el hijo se siente así, se siente soy así, ¿no? Y imagínate su autoestima, su personalidad, visto así. Pero mira, yo me quedé impactado cuando usted dice que no es así, sino que ha hecho ese acto, ¿no? La persona no es, sino que ha hecho ese acto, ese es, como usted dijo, vergüencería, ¿no? Ese acto. Me quedo con eso, interesante, interesante. No sé, eso era mi aporte. Gracias, hermano, por su aporte. Sí, es importante porque luego, luego no sabemos qué hacer, ¿no? Luego vienen situaciones y no sabemos por qué vinieron, porque hay una situación original. Encontramos adultos cuya autoestima ha sido lastimada porque hubo un papá violento que porque no conocía las escrituras, actuó como a él le enseñaron. Y yo le puedo decir mi caso, ¿no? Mis padres son de la sierra, entonces en la sierra ustedes ya saben cuál es la política, ¿no? De una familia, es el golpe, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me tenían que corregir, no me corregían, me castigaban y me lastimaban. ¿Y qué lastimaban? Como ha dicho el hermano que acaba de intervenir, lastimaban mi identidad, lastimaban mi autoestima. Entonces yo consideraba que era menos que nada, que cero. En ese sentido, como padres, consejeros y pastores, aconsejemos a los creyentes en Cristo que han decidido ser fieles a Él, ¿no? Porque el que no cree se le puede dar un consejo. Y puede ser que quede impactado también, ¿ah? No subestimemos el poder de la verdad. Sin embargo, aconsejemos dentro de la iglesia que se castiga, se corrige, perdón, el hecho, el acto, la acción, pero no se lastima el ser. No se habla, no se le da calificativos, no sirves para nada, sinvergüenza, holgazán, qué sé yo, tantos calificativos que de verdad destruyen la autoestima. Entonces, y después esas personas necesitan restauración. Bueno, hoy día se divide en dos temas, decisiones importantes 1 y decisiones importantes 2. Por alguna razón, no sé por qué no me... Ok, es que no me está respondiendo el teclado. Tengan paciencia, ¿ya? Otra vez, hermana, vuelvo a intentar. Sí. Ok. Ahora sí, pero vamos a ver si me responde cuando lo amplío. Ahí está. Ok. Decisiones importantes 1. Primero, debemos renovar nuestra mente. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. Cuando dice siglo, ¿se acuerdan que dentro de la iglesia usamos el término secular? ¿Sí? Bueno, ese término procede justamente de este siglo. Porque este siglo se ha gobernado por el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? El príncipe del aire, de la potestad del aire. Entonces, cuando nosotros hablamos de secular, hablamos de todo aquello que no ha sido redimido. Todo aquello donde todavía el enemigo tiene sus bases, su forma de actuar. Un hogar donde se está estableciendo la palabra de Dios, los principios de Dios, es un hogar que no es secular. Y por eso también es que se anima a los creyentes a llevar la luz del evangelio a su trabajo. ¿Cómo? Orando, no. Uno ya ora antes, porque si a ti te dan el trabajo,
tienes 8 horas y tú te pones a orar media hora, te están pagando media hora de más, porque media hora te la pasaste orando, ¿no? Uno ya se supone ora en casa y cumple con las 8 horas. Estoy hablando de un caso hipotético porque cada uno tiene horarios distintos. Entonces, ¿pero qué hace uno en el trabajo? Por ejemplo, ¿cómo llevas la luz? ¿Llegas temprano? No usas el lapicero ni la tinta de tu trabajo para hacer trabajos que no corresponden a ese lugar de tu centro de labores. Así es como alumbras ese lugar. No te coludes con las personas que hacen cosas. Entonces, ahí tu trabajo ya no es secular. Ahí tu trabajo se convierte en un trabajo redimido, porque tú lo estás redimiendo con el poder de la palabra que te ha transformado a ti. ¿Sí? Entonces, volviendo al te quería dar algunos alcances acerca de lo secular. Entonces, no os conforméis a este siglo, quiere decir a este mundo caído, ¿no? Al que fue afectado por el pecado, en Génesis 3:6. Y dice la palabra, sino transformaos. ¿Y cómo nos vamos a transformar? En una sesión de meditación y poniendo nuestras manos así, no. Dice, y esto tiene que ser recordado, ¿no? Y leer la palabra, esta palabra, volverla a meditar y volverla a meditar. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Hay un objetivo, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la renovación de nuestro entendimiento es que, por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia donde dice, el que robe, ya no robe, el que robaba ya no robe, ¿no? Sino trabaje, ¿sí? Entonces, yo he hecho trabajos sociales aquí en Lima Norte con un grupo de personas que algunos eran cogoteros, sino que Dios me llevó a servirlos en un ámbito, en un tema acerca de lo que es seguridad ciudadana, y pude entrar y darles versículos a ese grupo de gente, ¿no? Y me respetaban, no me hacían daño, ¿no? Entonces yo aproveché esa oportunidad para poder meter el evangelio de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno de ellos se convierte al evangelio, ¿qué va a pasar? Esa persona que roba, ¿no? Tiene que ser transformada, ¿cómo? Renovando su entendimiento por medio de la palabra. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, él ha crecido en un ambiente donde el robo es normal. Tenemos, porque como somos hermanos, tenemos un hermano en Cristo que vive en la Guarda Perdida, ¿no? Yo ahí tenía una comunidad y él formaba parte de mi comunidad. Y él me contaba que cuando era pequeño, su mamá le decía, tráeme dinero, aunque sea roba. Su mamá. O sea, ¿por qué? Porque para ellos era normal, es su modus operandi, su forma de vida. ¿Ok? Así como para otros era normal tomar el licor, como era mi caso, porque a mí Dios me sanó del alcoholismo. Entonces, para otros era normal robar. Entonces, ¿qué significa ese pasaje? Que este creyente o el que robaba se convierte a Cristo, significa que tiene que renovar su mente, que la propiedad se respeta. Yo no puedo tomar la propiedad de alguien porque lo necesito. No, es que me voy a morir de hambre. Bueno, pues, si eres creyente te morirás de hambre, pero no coges las cosas de nadie. Entonces, esta persona es transformada porque renueva su mente y dice, voy a respetar la propiedad de los demás. Pero ese mismo pasaje, ¿no? Dice, el que ya no robe más, sino trabaje. Y en eso consiste. Quito el pensamiento de apropiarme de lo ajeno y lo reemplazo en mi mente por el que tengo que trabajar, esforzarme para poder tener el sustento, para poder cubrir mis necesidades. O sea, toda esa dinámica que acabo de describir es parte de la renovación. Y así es como las personas que antes robaban, ahora son personas honestas e íntegras, porque Dios les cambió el corazón, renovó su mente, los transformó, pero no fue una transformación solamente mística,
sino una verdadera transformación en espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, renovando nuestra mente, ¿sí? Tiene que ser una base, una plataforma para salir y terminar en victoria después de todo el proceso por el que ha pasado un papá o una mamá que ha liderado un hogar monoparental, ¿no? Transformarse. ¿Cómo? Renovando la mente. Ya no se conforma a ese siglo. Sí, en mi casa, mi familia, mi cultura, mi tierra, de donde yo vine, golpeaban, pero yo ya no golpeo. O sea, es una aplicación práctica. Apreciados alumnos del Centro Bíblico Teológico. Si nuestro evangelio no tiene una aplicación práctica, entonces en vano estamos, ¿ah? Por eso es que la sociedad está como está, porque no la hemos aplicado de manera práctica. O sea, yo puedo estar en la iglesia toda una vida y si no aplico el evangelio, por eso la Biblia dice ser hacedor, no solo oidores, sino hacedores. Había un tema acerca de lo que es, por ejemplo, una esposa, ¿no? Que iba a las reuniones de ayuno, iba aquí, iba allá, y todo el tiempo se la pasaba en la iglesia. ¿En qué momento limpiaba su casa? Trayendo mal testimonio al que es inconverso. No estoy diciendo que no se vaya al ayuno, te levantarás más temprano, limpiarás tu casa y asistirás a tus reuniones de ayuno. ¿No? Uno se puede organizar, pedir gracia al Señor para cumplir. Y cuando hay que establecer prioridades, primero es el hogar. Recuerden que el hogar es el diseño de Dios. Es tan importante como tu participación en la iglesia. ¿No es que el hogar es el diseño de Dios? ¿La familia es el diseño de Dios? Estás cumpliendo ministerio también cuando tú cumples con tu rol en tu familia. Cuando tú eres un padre conforme a la voluntad de Dios, cuando tú eres una madre conforme a la voluntad de Dios, estás cumpliendo ministerio. ¿No ves que es el modelo de Dios? Entonces muchas veces hemos pensado que lo que se hace en la iglesia es lo único que a Dios le importa. No, no, no. Dice, hacemos las cosas todos como para el Señor. Es más, me voy a ir un poquito del tema, pero como es mi última clase, creo que hermano Ureña me es permitido. No, estoy bromeando. Vamos si tienen sus Biblias, vamos a Romanos capítulo 13. Yo me quedé sorprendida porque yo he sido policía por mucho tiempo, pero yo no sabía que siendo policía estaba cumpliendo un ministerio de parte de Dios. Y ahora les voy a enseñar. Romanos capítulo 13. Voy a leerlo, ¿sí? Si han llegado, me dicen amén, y si no, escucharán lo que voy a leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios no ha puesto al presidente, por si acaso. Al presidente lo hemos puesto nosotros con nuestro voto. Lo que hay, la autoridad que hay es en el sillón presidencial, ¿no? La investidura, eso es lo que viene de Dios, pero al presidente no lo eligió Dios, ¿ya? Eso no es como antes. Sigamos. 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella. 4, porque es servidor de Dios. Sí, seguimos. Servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ahí está la pistola. Porque en el contexto bíblico, era Roma, ¿no es cierto?, el que llevaba la espada, pero hoy en día no se lleva espada. ¿Qué llevó policía? Un arma, ¿no? Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pero pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, lo que les estoy demostrando aquí es que nuestro servicio al Señor es en todos los ámbitos.
Ser cristianos integralmente, todo el tiempo. Ahora, vamos a ir a Nehemías, capítulo 4, versículo 1 y 16, ¿sí? Qué hermosa es la palabra de Dios. A mí me encanta porque me ha enseñado y me seguirá enseñando hasta que venga Cristo, cosas que cuando Dios se da a conocer a través de su palabra, podemos caminar en libertad, en sabiduría, en gozo, en fe, en esperanza, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1 y 16. Lo voy a leer muy rápido y algunas las voy a obviar para que no, porque son 16 versículos, ¿sí? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Seguimos, me voy hasta el 5. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Eso ya está hablando Nehemías. ¿Por qué? Porque al ver el ataque del enemigo, Nehemías en el 4 comienza a orar, en el versículo 4, y está orando a Dios. Todo esto es la oración de Dios, de Nehemías a Dios. 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos, sigue Nehemías, a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Seguimos. 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Los estaban intimidando, ¿no? 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté, hasta el 16, ¿no? Y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas. 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, las estrategias, se habían dado cuenta de lo que el enemigo estaba haciendo, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, todas sus artimañas, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hubo una guerra espiritual, pero luego que pasó esto, ya cuando vieron la victoria, volvieron al trabajo, volvieron a la labor normal, la que se desarrollaba todos los días. 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Aquí había habido un problema, ¿no? Nehemías se está edificando, pero comienza a tener ataques de unos enemigos, ¿no? Sanballat, el horonita y el árabe. Y ustedes leen eso, sería bueno que lo estudien para sus vidas personales, cómo levantar muro y proteger su vida personal, su familia, su ministerio, porque es una estrategia que Dios está dando ahí. Entonces, acá dice, el enemigo, estrategias del enemigo para atacar tu mente. Va a elaborar estrategias para atacar tu mente. Recuerda que estamos hablando de un hogar monoparental, ¿no? De alguien que lidera un hogar monoparental, ¿no? Sea madre o sea padre. Entonces, como tú vienes de un proceso doloroso, va a querer atacar tu mente, va a querer ganarte, va a querer hacerte volver mentalmente al pasado, va a querer decirte no vas a lograrlo. Tú crees que lo has logrado, pero no, va a querer hacerlo. El enemigo hace uso de estrategias que exaltan nuestra debilidad, nuestro pasado, nuestra duda, por temer al presente, el temor al futuro y finalmente desvirtuar todo lo construido. El enemigo lo que va a querer hacer con tu vida, si eres un padre que está liderando un hogar monoparental o madre, un hogar monoparental, o para cualquiera de ustedes que están escuchando, cuando tú ya has avanzado, te va a engañar y te va a querer decir, no lo has logrado, tú piensas que lo has logrado, porque lo que quiere es verte neutralizado, ¿sí? Entonces acá Dios nos va a dar unas pautas.
el enemigo, la historia de Nehemías, ¿no? La historia de Nehemías es un ejemplo de las estrategias que el enemigo usa para atacar nuestra mente. El pasaje hace mención de 4 preguntas, ¿se acuerdan? Lo hemos leído. Y una conclusión. Vamos a leer qué preguntas que hacen ellos, porque lo hacen en el capítulo 4, versículo 2. Si ahí puedes tomar nota, capítulo 4, versículo 2, dice, mira lo que dice. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Los estaba menospreciando, ¿no? Entonces tú tienes que ver siempre como Dios te ve a ti. Y Dios te ve a ti con la mente de Cristo y te ve más que vencedora. No te veas distinto o distinta. Otra pregunta es, ¿acabarán en un día? ¿No? Le está diciendo, ellos tienen ese tiempo, ¿lo acabarán? Ya viene Cristo ya. ¿Lograrán terminar lo que han comenzado? Tú no te preocupes si viene Cristo. Te santificas, pero sigues trabajando en lo que Dios te ha mandado que trabajes. Que Dios nos encuentre trabajando, siendo fieles en la comisión que nos ha dado. No nos dejemos, no, es que ya viene, todavía mi familia no se ha convertido. Mira, Hechos 16:31 te ha dado una promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Punto, Dios ya se comprometió, tú sigue para adelante. Porque el enemigo va a tratar de distraerte. La otra pregunta es, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, esto de aquí, pero mira, tu hogar se destruyó. ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? ¿A quién le dijeron eso? Al Señor Jesús. Entonces dirán, ¿podrá salir algo bueno de esta familia donde el papá los abandonó o donde nunca hubo padre? ¿Podrá salir algo bueno de esta familia donde el esposo se fue y terminó en divorcio? ¿Podrá salir algo bueno? Claro que sí, porque si Dios intervino, si Dios está ahí, tú eres más que vencedora y si sigues sus indicaciones, tu hogar va a ser luz para las naciones, vas a bendecir a las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque tú tienes fe. Mira por dónde has pasado, todo ese proceso Dios te ha acompañado, tú tienes testimonio. Por eso que el enemigo te tiene miedo. Porque cuando tú dices y hablas el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, dice, no, se van a enterar todos de lo que Dios hace. Por eso que en Apocalipsis dice, y ellos vencieron por el poder de la sangre de Cristo, porque negaron vivir sus vidas como ellos querían y por el poder del testimonio. Y ahí ya en Apocalipsis Dios ya nos ve pues desde el futuro, ¿no? Que ya hemos vencido. Entonces, la historia de Nehemías, capítulo 4, del 1 al 16, es un ejemplo de las estrategias que el enemigo, ¿no? Perdón. Que el enemigo usa para atacar nuestra mente. El pasaje hace mención a 4 preguntas, ya lo vimos. Estrategias para liberar tu mente, ¿ok? Tenemos las armas necesarias. No te preocupes. Tenemos las armas necesarias. Primero, tienes que ser una persona decidida por el Señor. ¿Se acuerdan de Daniel, el pasaje de Daniel? Recuerden que él estaba en un escenario difícil. Él era esclavo. Él no podía hacer lo que quería. O sea, tenía menos posibilidades que tú y que yo. Porque nosotros tenemos libertad ahorita. Pero Daniel no la tenía. Él había sido llevado como esclavo. Y un esclavo no tiene poder de decisión, no tiene libertad. Sin embargo, cuando se presenta la situación difícil de poder comer el alimento del rey, él decide en su corazón, porque lo único que él podía hacer es decidir en su corazón. No es que la ley no iba a llegar hasta su corazón, pues no. No había cadenas para el corazón. Entonces la palabra de Dios dice, y él decidió en su corazón. Entonces seamos decididos. Lo que decidamos delante del Señor, continuemos, llevémoslo adelante. ¿Ok? Seamos firmes. Y en el versículo 4 del mismo capítulo de Nehemías, dice, oye nuestro Dios, somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Ahí Nehemías está apelando
Ahí donde dice decididos y firmes, tú puedes poner guión Nehemías 4:4, para que sepas de qué parte de la cita se trata. Lo que Nehemías está apelando es a su gran Dios. Él en sus fuerzas no iba a poder, pero tiene un Dios todopoderoso y comienza su oración. Número 2, dependemos de Dios. Él nos ayudará en toda circunstancia. Si tú estás liderando un hogar monoparental, Dios está contigo. Mira todo lo que ha hecho para que llegues aquí. Entonces tú dependes de Dios. La oración de autoridad frente a los pensamientos negativos. Si Él tiene una palabra el enemigo trata de llenarte de pensamientos de desánimo, de frustración, de decepción, pues ponte a leer todas las promesas que hay en la Biblia acerca de lo que Dios dice para tu vida. Quita esos pensamientos y reemplaza los pensamientos de bien y no de mal, porque Dios siempre, 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 siempre tendrá pensamientos de bien y no de mal para ti. Siempre. Todos los pensamientos de Dios para tu vida son de bien, nunca de mal. Siempre. Ese es su perfil. Él es así, no puede ser diferente. Y ahí tienes Nehemías 4:5. El número 2, dependemos de Dios, Él nos ayudará. Nehemías 4:5. Dice así, no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. O sea, Señor, defiéndeme. Hazte cargo de lo que está sucediendo. Mira lo que están hablando. Nos están diciendo si acabaremos en un día. Nos están diciendo si resucitaremos, si algo bueno saldrá de nosotros. Nehemías apela a Dios. 3. No perdamos el ánimo y estemos dispuestos. Eso está sustentado en Nehemías 4:6. Edificamos, pues, ¿no? El muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Anímate. Yo sé que a veces el desánimo toca las puertas de nuestro corazón. Ok, y hasta puede entrar. Ok, pero no te quedes ahí. Recuerda, ora, alaba, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. No te quedes en el desánimo. Sal de ahí. Yo sé que la situación es complicada, pero sal del desánimo. Que no te falte tu fe. Entonces dice así, edificamos pues el muro, terminaron la obra. Lograron llegar a la meta, a pesar de los ataques del maligno, ¿no? Porque ahí vemos, mira quiénes eran, ¿ah? Nehemías 4:1 dice, cuando oyó Sanbalat, ¿qué cosa oyó Sanbalat? Que estaban edificando. Y cuando tú estás edificando tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus seres queridos, la vida de tu prójimo, la vida de los miembros de tu iglesia, cuando tú estás edificando, el enemigo dice, y oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera. Claro, a él no le va a gustar que edifiques la vida de nadie. Y va a ir contra ti. Pero ahí es donde viene Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, fortalécete en el Señor. Efesios 6:10. Nos fortalecemos en el poder de su fuerza y seguimos adelante, trabajando para el Señor, sirviéndolo en todos los ámbitos, en nuestra vida personal, con la oración, el ayuno, trabajando en lo que somos débiles, diciendo, Señor, no me voy a rendir hasta que no logre ver que ya no soy eso que debería dejar de ser. Sigo trabajando en el área familiar, siendo en el rol de mamá, en el rol de hija, y tú como madre o padre que estás liderando un hogar monoparental, sigue sosteniendo a tus hijos, acompañándolos. Puede haber dolor todavía, un poco de dolor de lo que has pasado, pero sigues acompañando a tus hijos de manera saludable. Entonces tenemos las estrategias para liberar tu mente, tienes que ser decidido y firme, ¿no? Y tienes ahí Nehemías 4:4. Dependes del Señor, Él te ayudará, no lo dudes. Nehemías 4:5. No pierdas el ánimo y siempre estate dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Nehemías 4:6. Tareas para liberar su mente. Levantar defensa para ataques futuros. ¿Por qué? Porque el enemigo, hasta que venga Cristo, va a seguir. Anda como león rugiente, ¿no es cierto? Ya la palabra nos ha advertido. Entonces levantamos defensa.
Aquellas áreas donde somos débiles, levantamos defensa. ¿Cómo? Con el ayuno, con la oración, ¿no? Si estamos siendo débiles en algo, levantamos, leemos la palabra. Estoy comprometida en un club de lectura, ¿no? No tienen idea, pues el club de lectura es de un libro que ve la situación actual desde cómo lo ve el Señor, desde una cosmovisión bíblica. Entonces, no tienen idea la guerra y la batalla que he librado para leer ese libro. Ustedes dirían, no, pero ese es un libro. Claro, pero a la hora de leer el libro, cuando me doy cuenta de la radiografía de la sociedad y de lo que está pasando en el mundo, con hechos puntuales que estemos viendo a través de la televisión, claro, el enemigo no quería que me entere, porque ahora oramos, ¿no? Ahora hacemos, ahora nos volvemos más decididos en nuestro actuar personal, ¿no es cierto? Ahora tratamos de ser más fieles porque nos damos cuenta de la situación. ¿No dice el Señor, aprovechen el tiempo, que los tiempos son malos? Si ya no desperdiciamos el tiempo. Entonces, lo que les quería decir es de que me atacó en esa área, no podía terminar de leer el libro, ¿no? Entonces, un libro, pero era un libro que tenía consejos de el Señor. Levantar defensa para ataques futuros. Entonces, ayunamos, oramos, alabanza, adoración y una vida que no solo haya oído la palabra, sino una vida que haga la palabra. O sea, no solo he oído la palabra, sino hago la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si Dios dice perdona, yo perdono. No solo escucho el mensaje, sino ahora perdono. Eso es hacer hacedor de la palabra. No puedo perdonar, ayunaré, pues. No puedo perdonar, ya pediré consejería, pediré liberación, qué sé yo. Pero tengo que llegar a perdonar. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Sobre todo tratándose de un padre que está liderando un hogar monoparental o una madre. ¿Por qué? Porque hay heridas de las situaciones que han originado esa situación del hogar monoparental. ¿No es cierto? Ok, número 2. Compañeros de oración. No camines solo, no camines sola. Necesitas compañeros de oración. Los pastores tienen que tener escuderos fieles, intercesores. Lo primero que debería, a mi parecer, ¿no? Yo no quiero, pero en una obra es un ministerio de intercesión. ¿Quién te cubre cuando vas a la batalla? Intercesión. Entonces, tú como madre que estás liderando un hogar monoparental, llama a tu pastora, llama a tu líder, llama a una amiga con la que puedes confiar a veces situaciones un poco delicadas, que tú tienes confianza, y pídele que ore por ti. Y tú también ora por ella. Es una compañera de oración. No podemos caminar solos, hermanos. Tenemos que tener, los varones tienen que tener amigos varones cristianos al que le puedo decir, oye, me ha pasado esto. Un varón que camina solo es un varón que corre riesgo, ¿no? Entonces, ok, compañeros de oración. Y ahí tenemos Nehemías 4:5. Nehemías está orando y dice, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Ahí Nehemías está orando, ¿no? Es parte de liberar tu mente, porque tú descargas, venid a mí los que estáis descargados y trabajados, entregas esa carga y se la entregas a Dios en oración, ¿no? Y pides oración a otras personas que te ayuden, que te apoyen, ¿no? Forma grupos de oración. Yo tengo un grupo de oración de madres que todavía continuamos, porque cuando mi hijo iba al colegio, vimos por conveniente crear un grupo de oración del colegio, porque era un colegio cristiano. Entonces ya los profesores son cristianos, orarán, pero nosotros como madres creamos un grupo de oración y se llama Cuando las Madres Oran. Ese grupo, ya mi hijo salió del colegio, pero yo sigo en ese grupo. Entonces, cuando estuve con los problemas del COVID, yo pedí oración, ¿no? Para eso tenemos que caminar con el cuerpo de Cristo. 3, auditoría espiritual. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es donde se revisa cómo se ha ido administrando, ¿no es cierto? Algo, la contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué?
porque tú necesitas, ¿sí? Perdón. Un ratito. Ya te digo. Ok. Necesitas revisar las áreas débiles. Todos tenemos áreas débiles. Hasta que venga Cristo. Iremos creciendo en dominio propio, iremos creciendo en templanza, iremos creciendo. Pero mientras tanto somos débiles, tenemos que revisar eso y hacer los ajustes con el Señor, pedirle perdón, aplicar 1 Juan 1:9. ¿Se acuerda? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Pero no solo confesamos, sino que caminamos ahora en esa dirección. Y si nos hemos arrepentido de algo que ofendía al Señor, tenemos que pedirle al Señor dominio propio para no volverlo a hacer. Si no, se convierte en un juego, ¿no? Y el Señor no puede ser burlado. Entonces, revisar las áreas débiles, una auditoría espiritual para hacer los ajustes, y eso lo tenemos en Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Ok? Oración. 4. Las consecuencias para otros. Piensa en otras personas que pueden ser afectados por la situación que estás pasando. Siempre hay consecuencias. Nosotros no somos hongos. Somos seres humanos que interactuamos con otras personas que dependen de nosotros. Tomamos malas decisiones y van a afectar a otras personas. En ese sentido, tienes a Nehemías 4:14 y dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres. O sea, Nehemías le estaba diciendo a esas personas que edificaban el muro, le decía: tú estás edificando el muro, pero no lo estás edificando solo para ti, lo estás edificando para que tus hermanas, tus hermanos, tus hijas sean protegidas. Y es igual nosotros, cuando oramos por la familia. Señor, por favor, protéjalo en su trabajo. Señor, por favor, líbralo de todo accidente. Y tú que estás liderando un hogar monoparental, tienes que orar por tus hijos y orar por ti misma, porque las decisiones que tomes van a afectar a tus hijos. Directamente a tus hijos. 5. Estrategias nuevas. Nehemías 4:16. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, ya Nehemías había caído en cuenta, ya Nehemías se había dado cuenta de lo que estaba pasando, de la estrategia del enemigo. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Estaban bien equipados. Y justamente aquí ustedes están siendo equipados en varias áreas, ¿no? En el área familiar, en el área teológica, en el área escritural, porque imagínense, yo puedo ser una gran teóloga, ¿sí? Hipotéticamente hablando, ¿no? Yo estudio teología, pero no soy una erudita en teología. Pero puedo ser una gran teóloga y descuido mi hogar. No hay concordancia, ¿no? Porque si soy una gran teóloga, se supone que conozco la Biblia. Pero si no tengo una buena administración en mi hogar, quiere decir que no he aplicado la palabra de Dios para esa área. Y en esa área, por decir así, es un área débil. A pesar que conozco la palabra. Porque no la aplico. Porque no la llevo a cabo. Entonces dice aquí, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. ¿Ok? Entonces estaban equipados y ustedes están siendo equipados para ver con la perspectiva divina cuál es el modelo de familia, cuál es el rol. Y en el caso de los hogares monoparentales, cómo se debe abordar este tema. Y si tú eres una persona que está liderando un hogar monoparental, para que tú sepas
cuál es el consejo de Dios para que saques adelante tu familia y luego cuando ya llegues a ese tiempo de victoria, tú puedas mirar atrás y darle gloria a Dios. Que seguiste el consejo de Dios y lo hemos visto a lo largo de estas 6 clases, ¿no? Si tú revisas ahora el manual, te das cuenta la riqueza en principios bíblicos, como el que hemos visto la última clase acerca de la corrección. ¿Cuántos corregíamos de una manera distinta? Tenemos que corregir ahora eso. Un segundo. Usted es importante. Cada ser humano es importante y es valioso. Esto es importantísimo para nuestra identidad. ¿Ah? Esto es básico para todo creyente en Cristo. De aquí edificas tu vida en Cristo. Tú eres valioso y eres valiosa. Porque eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, eres importante. Y a veces, por circunstancias ajenas a nosotros, podemos pasar por algunas situaciones un poco difíciles, pero sigue siendo importante para Dios, aunque no para algunas personas. ¿Ok? Entonces, debes separar tiempo para ti. Si estás liderando un hogar monoparental, que vienes de un proceso doloroso, que te ha impactado tu vida, que te has hecho cargo de tus hijos sola o solo, necesitas considerar que necesitas un tiempo para ti. ¿Qué significa un tiempo para ti? ¿Que ahora vas a hacer lo que te da la gana? No. Que vas a buscar el consejo de Dios. ¿Para qué? Para tener un momento de recreación. En ese sentido, todos los creyentes necesitamos ser educados. La recreación es una parte importante para la salud integral. Si no te paras un tiempo para recrearte, ahora la palabra recreación significa que vuelve a crearse ese estado de paz. Te separas de ese tiempo. Había un líder que había venido acá a hacer una conferencia, ¿no? Y él tenía un hijito, uno de sus hijos tenía un problema de salud, que tiene que ver con una enfermedad, algo así como no es un síndrome de Down, pero algo así, porque el chico gritaba, ¿ok? Entonces, cuando él se fue al médico con su esposa, ambos creyentes y líderes de la iglesia, el médico le dijo lo siguiente, ¿no? Era un buen médico, pero no tenía tino, porque le dijo, mira, yo quiero que tú te prepares porque tu hogar va a ser un desastre, porque como él va a gritar todo el tiempo y no sé qué, y comenzó a decirle eso. Poco tacto, ¿no? A la luz de la palabra. Entonces este líder volvió a su casa con su esposa y tomaron una decisión. Y dijeron, ¿así? Pues no va a ser así. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se organizaron y separaron tiempo. Y él cuenta, en esa conferencia, él contó lo siguiente. Y decía, yo trabajo de lunes a sábado. Me dedico a la iglesia y a los miembros de la iglesia. Pero el domingo es reservado para mi familia. Y si me llama la hermana Juanita para orar por ella, le diré, hermana Juanita, el lunes oramos por usted. Yo sé que esto choca con nuestra mentalidad, como nos han formado. Pero es que ¿en qué momento le dedicas tiempo a tu familia? O sea, salvas al mundo, pero ¿y tu familia se pierde? Aconsejas que te debes sacar a pasear a tu esposa, pero a tu esposa no la sacas, pero ni a la puerta. Entonces, tú que estás liderando un hogar monoparental, ya estás solo, ¿no? Físicamente hablando, necesitas separar un tiempo. ¿Por qué? Porque tienes la carga, no que has ocupado los dos roles, sino que tú has asumido una responsabilidad, toda la responsabilidad de cuidar a tus hijos. Entonces, necesitas
recreación. Ahora, en este sentido me quiero detener. Recordemos algo. Una mamá solo puede ser mamá. Nunca puede ser padre y madre para sus hijos. Creo que lo dijimos en algún momento en alguna clase. Pero lo quiero nuevamente repasar. Una madre, cuando procrea, llega a ser una mujer. Cuando procrea, llega a ser mamá, ¿verdad? Y un varón, cuando procrea, ¿qué cosa es? Papá. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo, mujer, puedo decir soy padre y madre de mis hijos? Y eso es un dicho que está en la sociedad y que ha permeado la iglesia, porque se oye dentro de la iglesia también. Yo, por ejemplo, he criado a mis hijos sola, pero yo nunca he sido padre para mis hijos. No puedo. Por diseño no puedo. Soy mujer. Solo puedo ser mamá. Que eso no significa que no haya impuesto disciplina, porque la parte de la disciplina es más el rol del padre, ¿no? En ese sentido. Pero de ahí yo no puedo ser padre. No puedo. Solo soy madre de mis hijos, por diseño divino. Entonces, de ahora en adelante, cuando alguien dice soy padre y madre, se darán cuenta que está expresando algo erróneo, ¿ok? ¿Me dan un like todos? Ok. Amén. Porque no nos acostumbramos a lo que dicen. Nos acostumbramos a lo que dicen y nosotros también nos autoconvencemos. ¿Ok? Y no es así. Entonces, la verdad es que usted no puede cubrir la ausencia de un compañero. Puede ser sensible a esta situación, aún ayudar con esto, pero no puede ser dos personas. No podemos ser dos personas. Por lo tanto, haga todo lo que pueda, pero no ignore las limitaciones de ser una sola persona. Yo me he podido multiplicar a veces, es una forma de decir, pero he tenido limitaciones, ¿no? Y acá quiero dar mi testimonio a los padres que están liderando un hogar monoparental y a las madres que están liderando un hogar monoparental. Hubo un momento en el que se dio la situación en que un líder de jóvenes se encontró con mi hijo y mi hijo le dijo a ese líder de jóvenes, ¿no? Le dijo, es que mi mamá a veces es un poco muy dura, por decir así, ¿no? Entonces, este líder de jóvenes que venía de un hogar monoparental, le dijo lo siguiente, con la sabiduría del Señor, le dijo, lo que sucede, le dice, es que tu mamá tiene que cumplir también con el rol de la disciplina, que generalmente le pertenece al padre. Y como tu mamá, siendo creyente, no puede dejar el hogar sin disciplina, es por eso que tú te encuentras en que tu mamá te abraza, pero también te tiene que corregir. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, en ese sentido yo he tenido esa limitación, pues. No, pero ya conversando con mi hijo, él entendió esa explicación muy sabia, entonces ya él se descansó en la soberanía y en la sabiduría de Dios. Porque mi hijo ha tenido que aprender, felizmente, es creyente, aprender a aceptar situaciones difíciles, claro, ¿no? Difíciles, porque la situación está dada. Entonces, solo puedes ser padre y madre, no te sobrecargues. ¿Ok? Entonces, número 1, recreación. Libérate de la culpa de que no puedes tomarte un tiempo. No, libérate. ¿Yo qué hacía, por ejemplo? ¿Qué hago? A veces la llamo a mi mami y le digo, mami, vamos a tomarnos un cafecito. Y salimos. Ahora no se puede mucho por todo lo que ha pasado, pero yo estoy hablando antes de la pandemia. Todo lo que voy a decir es antes de la pandemia, ¿no? Entonces, y salíamos un tiempo para mí. O si no, después de mi grupo de oración los miércoles en el colegio, llamaba a una de ellas con la que tenía más confianza y me iba a tomar un cafecito. No era todo el tiempo, pero tenía un tiempo de conversación. Como era cristiana, yo podía conversar de lo mismo y me podía entender espiritualmente.
separaba un tiempo para mí, ¿no? Si tenía que separar un tiempo en mi hogar, mi hijo respeta eso porque así lo he formado, y si yo tenía un tiempo, tenía que descansar porque estaba agotada, pues yo simplemente me echaba en el sofá y nadie me decía nada. Y yo no tenía ninguna acusación ni condenación. Ay, ¿por qué estás ahí? Ya deberías estar limpiando. No, porque necesitaba recrearme, renovar mis fuerzas. ¿No ves que haces muchas tareas dobles? Estás a cargo de un hogar monoparental. Toda la responsabilidad está sobre ti. El primer enemigo que debemos enviar a su casa es la culpabilidad. A la mayoría de nosotros, ella nos hace adictos al trabajo. Y hay que trabajar, y hay que trabajar. Y si bien es cierto, sí, pero organicémonos para tener un tiempo de trabajo, un tiempo de dedicarle al Señor en el sentido oración, ¿no? Nuestro devocional, un tiempo de poder sacar a los chicos, o si no se puede sacar juegos de mesa. O sea, la recreación no significa mayor inversión. Podemos jugar a charada. A mí me encanta ese juego. Perdón. No sé cuántos conocen el juego de charada. Es bien interesante. Por ejemplo, están entre varios y se hace 2 equipos, ¿no? Entonces, un equipo dice, da una película. Por ejemplo, La Cenicienta. Entonces, el otro equipo reúne y eligen a un representante. Ese representante va a tener, sabe ya la película, pero para decir a su equipo va a tener que hacer gestos. Entonces, por ejemplo, si es La Cenicienta, tendrá que ponerse a hacer así, ¿no? Como que lavaba pisos, ¿no? Entonces, su equipo va tratando de adivinar, aunque esa palabra no me gusta mucho, pero no se me ocurre otra, va a tratar de adivinar, dice, no sé, lavaba platos, lavaba pisos. Entonces, es un juego muy interesante donde sonríes. Necesitamos eso. Nosotros deberíamos de ser las personas más sonrientes de la tierra. Porque no dice que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Se nos fue el gozo. O lo tenemos escondido. Puede ser, ¿no? Puede ser. Yo lo digo porque me estoy hablando a mí. Yo también tengo que trabajar en ese sentido. Porque a veces trabajamos tanto en los quehaceres, en las responsabilidades, y nos olvidamos de un tiempo de esparcimiento saludable, recreación, ¿no? Entonces, si tú eres una madre que está liderando un hogar monoparental o un padre que está liderando un hogar monoparental, necesitas recreación. Y ¿sabes qué? Recréate sin culpa. Dice acá, ahora bien, si él era Dios, ¿no? Y solo tenía 3 años para ministrar, o sea, está hablando de Jesucristo, y aún así necesitaba descanso. ¿Se acuerdan? Se iba al monte a descansar, a orar, pero era un tiempo para él a solas. No llamaba a Juan, no llamaba a Pedro, no llamaba a Jacobo, era para él a solas. Porque un tiempo de oración también es un tiempo de descanso. ¿Ok? Pero tiene que ser, pero también un tiempo con tu familia, que tu familia sepa que eres un ser social. Porque si no, ¿cómo le vas a enseñar sociabilidad a tus hijos? Salgan. Vamos a... Mire, hasta escondidas he jugado yo de adulta con mi nieta. ¿No? Él dice que entra al reino de Dios aquel que tiene el corazón como de niño. Ok. Número 2. Recreación es salud. Recuerde que si no toma tiempo para usted, no conseguirá nada. Te gastas, te desgastas. Y espiritualmente hablando es peligroso, ¿eh? Porque si estás cansado, la confusión puede llegar. Y en lugar de tener una palabra de ciencia, que es un don del Señor, del Espíritu Santo, puedes entrar en sospecha. ¿No es que estás agotado o agotada? O sea, afecta la vida espiritual. Saliendo de ahí para regresar a la recreación en salud, aquí Jesús nos enseña que si uno toma su tiempo, no toma tu tiempo, no conseguirá nada. Descansar no siempre es dormir, ni tampoco tiene que ser caro para ser efectivo. Descansa. ¿Se acuerdan de la palabra shalom? La palabra shalom significa descanso integral,
una recreación donde descanse tu alma, descanse tu cuerpo, descanse tu espíritu. Descansa. Si Dios descansó, no porque Él se cansa, porque Él no es un ser humano, pero nos quiso dar un ejemplo. Descansa. Separa un tiempo que es para ti. Apaga tu celular. Hubo un tiempo en que yo tuve un mal entendimiento de las escrituras. Tenía lunes una comunidad, martes la otra comunidad, el miércoles la oración, lo otro la intercesión, el miércoles, el quinto, el sábado, el domingo. Dios mío, me enfermé. Descansemos cuando haya que descansar. Un tiempo para descansar. Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. ¿Ok? 3. Busque estar siempre, disponibilidad. Entonces debemos buscar estar disponibles. ¿Para quién? Para esos hijos que estamos cuidando y liderando dentro de ese marco de monoparentalidad. La paternidad nunca ha significado que los hijos son nuestros, de nuestra propiedad. Solo estamos administrando lo que es de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Son hijos de Dios. Son hijos que estamos formando para el Señor. Si no lo hacemos a la luz de las Escrituras, lo va a formar el comunismo, el materialismo, el ateísmo, el género, la violencia, porque nosotros no los acompañamos. Alguien va a llenar ese vacío en el colegio, en los amigos, en el vecindario. Entonces, seamos diligentes. 4. Cuando terminamos la tarea, tendremos que trabajar más. ¿Qué significa eso? Muchos padres no descansan porque no educaron bien a sus hijos. Claro, cuando decimos terminamos la tarea, ¿qué quiere decir? Si no has educado bien a tus hijos, o sea, no terminaste la tarea en cada etapa de sus vidas, cuando sean grandes vas a estar haciendo lo que te tocaba hacer a los 5 años. Paquito, levántate. Eso nos toca cuando tiene ¿cuánto? 5 años, 6 años. Pero ahora Paquito tiene 30 años y le seguimos diciendo, Paquito, levántate, tienes que ir a trabajar. Entonces, si no hacemos bien el trabajo, no lo terminamos, o sea, terminar quiere decir, no hacemos las cosas como Dios nos ha dicho, vamos a tener que trabajar el doble. ¿Por qué? Usted debe enseñarles a respetar los derechos de los demás. Comprenda que el respeto no es algo natural. Es el resultado de la educación. Tenemos que educar a nuestros hijos. Si tú estás liderando un hogar monoparental, tienes que educar a esos hijos. Tienes que sacarlos del dolor, tienes que sacarlos de la tristeza, tienes que ayudarlos a perdonar, tienes que educarlos en salud, tienes que educarlos con la palabra de Dios. 5. Hijos humildes, no egocéntricos. Tenemos que enseñarles que ellos no son el centro. Eso no significa que tú les quitas importancia. Tiene que haber un balance. ¿Ok? Tú les enseñas que los amas, tú les enseñas, como hemos visto en sesiones anteriores, ¿no? Clases anteriores, que son importantes, que son valiosos, pero que hay un mundo afuera y que hay otras personas, que también estás tú y que también te pueden atender a ti. Y ya lo he dicho, yo cuando sirvo el plato de comida lo sirvo igual con mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña, yo veía que mi mamá no se servía el plato igual que nosotros, porque teníamos una estrechez económica. Entonces ella prefería a veces no servirse presa, sino nos servía a todos una presa. Pero eso ¿en qué perjudica? Porque si ella no nos enseña a respetarla, ¿cómo nosotros podemos respetarla? Hablando de niños.
Y cuando tú te sirves menos, le estás diciendo yo soy menos, por eso yo me sirvo menos. Porque ellos ven con el ejemplo, ellos aprenden. Entonces, si acostumbramos a nuestros hijos a creer que no tenemos necesidades, porque él va a decir, ay, mi mamá sin presa está bien. No, ¿por qué? ¿A qué no le gusta la carne? Entonces, tenemos que enseñarles que todas las personas merecen ser respetadas. Si acostumbramos a nuestros hijos a creer que no tenemos necesidades, que absolutamente todo se reduce a sus necesidades, la de ellos nada más, y que nada es más importante, entonces les estamos enseñando a ser egocéntricos. Por eso que ellos nunca van a dar nada. Porque eso le enseñamos. Tenemos que enseñarles. Yo también tengo calor. Recuerdo les cuento algo que me pasó hace tiempo. Estaba en el extranjero y estaba en un trabajo de jardinería y pasa la persona que me había contratado y comienza a llover, ¿no? Entonces, dice, y entonces esta persona dice, me voy a mi casa porque está lloviendo, ¿no? Me dice. Y yo decía, ¿y por qué? ¿A mí la lluvia no me moja? ¿No? Digo, o sea, a él nomás le mojaba, a mí no. Entonces, lo que quiero decir con ese ejemplo es que los hijos tienen que aprender que los padres también tienen necesidades, que a ellos también les duele. Y así ellos van a aprender a respetar a los que les rodean. Si ellos tienen sed, tienen que aprender que el papá también tiene sed. Entonces van a aprender a llevarles un vasito de agua al papá. Papá, ¿tienes sed? Papá, te traigo un vasito de agua, simple, aunque sea del caño. Ya es la intención lo que enseñamos. Papá, ¿quieres descansar? Papá, ¿quieres que ore por ti? Tú oras por todos, pero ¿quieres que yo ore por ti? Las oraciones que más me han conmovido han sido las de mi nieta. Y en momentos precisos. Y me manda un audio y me dice, Nona, yo te quiero mucho. Le estoy pidiendo al Señor que te consuele, que wow. O sea, porque le enseñamos que nosotros no somos de acero. La gente tiene que saber que no somos de acero, que tenemos necesidades. Eso no significa que ahora vamos a estar quejándonos, no, de ninguna manera. Pero hay que enseñar. 7. Sea responsable. ¿Sí? Asuma la responsabilidad de ser padre de ese hogar monoparental, de ser madre de ese hogar monoparental. ¿Tomó la decisión de hacerse cargo de esos hijos? Ok, ahora hagámoslo con responsabilidad. Y con fidelidad delante del Señor. Ya nos comprometimos, Señor, yo me hago cargo, ya. Entonces ahora hasta que se termine el trabajo. ¿Cuándo se termina? Bueno, realmente la labor de una madre o de un padre no termina nunca, pero una vez que se casan ya muchas responsabilidades ya varían, ¿verdad? Seguiremos orando por ellos, pero ya hay responsabilidades que ya no nos tocan, ¿verdad? David le dice a Dios que lo haga descansar. Esto significa literalmente que Dios lo hizo reclinarse como un animal recostado. ¿Se acuerdan el Salmo 23? O sea, lo que está diciendo es literalmente descansado. Si no nos acostumbramos a no descansar. Mi mamita tuvo como madre un trabajo muy duro, muy pesado. Y ella, no, yo a mi mamá le digo, mamá, para que descanses tienes que estar horizontal, así, echada. Y le cuesta, porque se acostumbró. Porque la presión era tanta que ella no tenía toda la libertad que podía tener un ser humano. Entonces, nosotros que estamos en el Señor, aprendamos a vivir en libertad. Recuerden, en libertad. ¿Se acuerdan esa canción? Libertad, libertad. No sé si se acordarán. Si alguien se acuerda. Soy hijo de Dios, soy libre, ¿no? A ver, voy a buscarlo un ratito, ¿ya? Como es mi último día,
Hermano Mario, yo sé que usted tiene misericordia de mí. Es esta canción. Vamos a esperar, pero vamos a seguir. Entonces, séptimo, ¿no? Seamos responsables. ¿Ok? Y asumamos con responsabilidad también, pero con libertad. Con libertad. Ahora, reestructuremos las finanzas. Objetivos, como para comenzar, para reestructurar las finanzas, tienen que haber objetivos claros. ¿En qué voy a invertir? Ya no puedo continuar adelante de una manera indistinta. Tengo que tener objetivos claros. Tengo que escribir, como dice Habacuc, escribe la visión. ¿En qué voy a invertir? Y en ese sentido, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que se puede salir adelante con un solo ingreso. Sí se puede. Yo soy testimonio real que cuando uno decide vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te respalda y cubre todas tus necesidades primarias, secundarias, terciarias y aún para los deseos de tu corazón. Madre que estás liderando un hogar monoparental o padre que estás liderando un hogar monoparental. Sí se puede. Reevaluar su actitud, ¿no? Presupuesto, tenemos que hacer un presupuesto, escribir. ¿Cuáles son las primarias? Por ejemplo, el diezmo, la ofrenda, la luz, los servicios, el colegio. Ahora, bueno, se ha suspendido el colegio, no sé cómo lo maneja. Si es un colegio privado. Primero, las responsabilidades. ¿Ok? Luego, 3, evitar las deudas. No nos endeudamos, sobre todo en las situaciones en las que estás liderando un hogar monoparental. Cualquier decisión que tomes va a afectar a tus hijos. Yo lo he pasado, lo he vivido. A veces he entrado en deudas y Dios mío, felizmente Dios me ha librado y me ha liberado. Pero es necesario que evitemos las deudas. Tenemos que tener un presupuesto transparente. 4, ahorremos. Sí, ahorremos, ¿ok? Involucre a los niños a recortar y ahorrar el dinero de forma creativa. Por ejemplo, mi hijo a veces recibe propinas así, y él lo guarda, ya tiene una buena cantidad ahorrada. 5, frugalidad. Aprendamos a cuidar lo que tenemos. Tengo prendas que tienen años. Y si tú me la ves puesta, tú dices, uy, esa hermana. Pero es que yo las cuido. Las lavo, me las quito, las plancho y las cuido. Eso se llama frugalidad. ¿Ok? Que significa que cuidemos las cosas que Dios nos ha dado. Todo lo que nos ha dado. Todo, todo. Por eso es que las amas de casa limpiamos nuestro hogar. Porque Dios nos ha dado esa casa. La tenemos que mantener ordenada, ¿no es cierto? Ok. 6. Usted forma parte de la iglesia. ¿Eso qué significa? No se aísle. 95% de las familias monoparentales no asisten a la iglesia con regularidad. El 95%, ¿ah? Es un porcentaje muy alto. Hay una buena razón para ello, sin embargo. ¿Por qué hay acá un autor dice que hay una buena razón? ¿Por qué? Porque esa mujer o ese padre se tiene que multiplicar, tiene que ir al trabajo, tiene que cuidar a los hijos, tiene que cocinar, tiene que limpiar y obviamente, entonces considero aquí que los pastores, por ejemplo, podrían hacer un taller para ellos en particular, ¿no? Ahora que ustedes están siguiendo este curso, podrían hacer un tiempo para ellos, ¿no? De repente con sus hijos también, qué sé yo. Sin embargo, su involucramiento, a pesar de su crisis, es una oportunidad para que Dios los utilice para ministrar a otros. No puedes dejar de congregar. La palabra de Dios dice, no dejemos de congregar. Tienes que congregar. Sé que la situación es difícil. Yo recuerdo con mi hijo el menor que estaba todavía lactando y yo iba a mis cursos bíblicos. Y felizmente me lo permitían, ¿no? Porque después ya no permitían, pero cuando lo permitían yo cargaba a mi hijo
y cuando tenía que cambiar su pañal, pedía permiso, me iba al baño y ahí sentada le cambiaba el pañal a mi hijo. Estudiaba y cuidaba a mi hijo. Claro, nos tenemos que esforzar más, ¿no? Pero lo tienes que hacer. Porque no puedes alejarte del cuerpo de Cristo. Tienes que congregar. Tienes que tener a alguien a quien rindas cuentas. Así es el modelo de Dios. ¿Ok? Y vamos a la segunda parte. Decisiones importantes. Número 2. La presencia de Dios. ¡Wow! Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando me ha tocado orar por personas que están en soledad, este versículo. Dios así lo ha prometido. Nada te podrá separar del amor de Dios. No estás sola. No estás sola. ¿Ok? La presencia de Dios está contigo. Por ejemplo, el profeta Elías, un poderoso hombre de Dios, se escondió debajo de un árbol en estado de depresión por lo que había perdido. Más tarde terminó en una cueva deseando estar muerto, simplemente porque pensó que pasaría por una crisis solo. ¿Se acuerdan cuando Jezabel lo maldice y todo lo demás? Él se fue y se escondió, ¿no? ¿Alguna vez se ha sentido como si estuviera debajo de un árbol o en una cueva perdiendo la esperanza de la vida? Es una pregunta, ¿no? Y acá dice en Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba realmente en un cuadro depresivo. ¿Ya? Pero considera que si tienes a Dios, estás bien acompañada. Él es tu sustentador. Entonces, no estás sola. No estás sola. Dios te ama y su presencia está con usted. Dígale no a la soledad. No a la soledad. Sé que lo que duele, ¿no? Es la soledad, pero no estás solo. Estás con Dios. Número 1, Dios se provee. Dios se provee de personas que puedan bendecirte, que puedan fortalecerte con palabras de ánimo, que puedan edificar tu vida, que puedan exhortarte, que puedan consolarte. Entonces, Dios está con usted, aún en las pesadillas de su vida. Dios ha prometido, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Vamos a Isaías 41:10, que es un pasaje hermosísimo. Isaías 41:10, no está en el slide, así es que si pueden tomar nota, es una palabra de consuelo, de certeza y de esperanza. Dice así, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre. O sea, Dios se está comprometiendo contigo que siempre te ayudará. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. 2, respaldo del cielo. Cuando Dios permitió que fueras padre, tú que estás liderando un hogar monoparental, o fueras madre que estás liderando un hogar monoparental, o para cualquier padre y madre, te dio la unción para ser padre. ¿Qué es la unción? No es nada más y nada menos que el respaldo del cielo. Dios contigo. Por eso cuando alguien ora y la persona se sana, es porque tiene una unción, dicen, ¿no? Ya es porque el cielo te está respaldando para que venga esa sanidad. Entonces tú como padre o como madre que estás liderando un hogar monoparental, tienes el respaldo del cielo y tienes que buscar el consejo de Dios justamente en la palabra. Dios le dará la sabiduría que necesite, pídasela. Dice así la palabra, ¿no? El que no la tiene, pida. Al pedir a Dios que lo ayude, usted recordará que tiene un Padre Celestial a quien someterse. Usted lo honra al no tratar de resolver sus problemas solo. Cuando le pide sabiduría, lo está reconociendo como la autoridad final.
y aprendamos a descansar en su soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Que hay algunas cosas que Dios determina, ¿no? Y que no recibe órdenes de nadie. Y descansar en su sabiduría, que Dios sabe lo que está haciendo. Él es el que sabe todo. Entonces aprendemos a descansar en su soberanía y sabiduría. Pídele también una visión profética, ¿no? Para que usted pueda ayudar y preparar a su hijo con una visión de su futuro. ¿Se acuerdan antiguamente que los padres, que Dios le daba revelación, por ejemplo, a Isaac para que vaya y tome por esposa, a Abraham para que tome a la esposa de Isaac? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué hemos perdido eso? Porque pensamos que eso ya no está, pero el Señor sigue siendo el mismo. Si estás liderando un hogar monoparental y tienes hijos pequeños, dile, Señor, muéstrame cuál es el llamado para cada uno de mis hijos. Si tú ves que es alguien que le gusta el instrumento, de repente será un joven que va a servir al Señor alabando. De repente, si es un pintor, le gusta el dibujo, de repente lo va a servir como pintor. Algo muy triste que sucedió hace muchos años con Vincent Van Gogh es que Vincent Van Gogh era un pintor, ¿no? Pero la iglesia no lo había entendido y pensaron que como él se dedicaba a la pintura, eso no agradaba a Dios. Y bueno, la historia es muy larga, el hombre terminó quedándose loco, bueno, entraron a tallar otros elementos, pero al Señor le servimos con nuestros talentos y le servimos en todo ámbito. De repente, algunos son llamados para el campo eclesial, para servirlos como pastor, como maestro, pero otros son llamados al campo de la economía. Y va a ser un economista que se va a basar en principios bíblicos. Y la economía bíblica está basada en la abundancia. Y puede ser un reformador del campo financiero. ¿Por qué? Porque la economía del mundo está basada en la necesidad. Por ejemplo, puede ser alguien llamado a los medios de comunicación, ya no será un manipulador, sino será un hombre íntegro que hablará, informará la verdad y no manipulará a la gente que escucha las noticias, etc., etc. Entonces, tú como padre o como madre que estás liderando un hogar monoparental, pídele al Señor que te muestre para que tú puedas en ese sentido encaminarlos, apoyarlos y equiparlos también, ¿no? Un segundo matrimonio. Lo pongo en signo de interrogación, ¿ya? Porque esa es una decisión muy personal, ¿ok? Ahí solamente Dios y la persona. Particularmente yo decidí no, porque ya mi hijo necesitaba de mí. Entonces dije, no, él necesita todo de mí. Y decidí dedicarme a mi hijo. Sin embargo, es una decisión personal que si otras personas tienen a bien, lo pueden hacer. En ese sentido va esta parte del aprendizaje. Responsabilidad y emociones. O sea, tú estás viendo solamente la historia, ¿no?, del romance, o también estás viendo la responsabilidad que conlleva volverse a casar. Porque volverse a casar es que tengas un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. No va a ser solo romance, van a venir responsabilidades. Entonces, la crisis quedó en el pasado y Dios permitió que haga su familia de manera funcional y saludable. Ya lograste, ¿no?, traerlos hasta acá. Ya son una familia saludable. Entonces, ahora que ya están restaurados, ¿sí? Porque habíamos hablado en clases anteriores acerca de los que no eran restaurados y que trasladaban esas emociones y que finalmente no iban a tener un hogar saludable. Pero ahora ya, lograste. Tú que tienes un hogar, que estás liderando un hogar monoparental, seas varón o seas mujer, ya llegaste, ya, tu hogar está restaurado, tú estás restaurada, ya puedes pensar en volver a casarte, ¿ok? Pero tienes que considerar lo siguiente.
¿no? Porque renacen ilusiones, vuelven los sueños, ¿no? Entonces, si bien es una elección válida, ahora la circunstancia imponen evaluar el impacto del nuevo matrimonio en la vida de tus hijos. Porque recuerda que no eres una persona sola, sino estás con hijos. ¿Cómo le va a afectar eso a los hijos? Tú no puedes decir, ahora tengo derecho a vivir. No, cuando uno tiene hijos, ya no, tú no tienes derecho a vivir por vivir. Tienes que considerar esas personas que dependen de ti. Por eso es que muchos matrimonios se quiebran. Porque de pronto ella decidió vivir su vida, ¿no? Sin considerar que tiene un esposo y que tiene unos hijos. No, ya cuando tienes hijos, tienes que asumir tu responsabilidad y punto. Eso es según la Biblia, ¿no? Según el mundo es otro tema. Entonces, si bien es una elección válida, tienes que considerar a tus hijos. Preguntas de cómo se lleva él o ella con mis hijos. Una de las preguntas, por ejemplo, que debe surgir. Se vuelven importantes y se deben tratar y se debe conversar. Entre otras preguntas es, ¿podría compartir la autoridad y responsabilidad con su futuro esposo? O sea, ¿tú crees que vas a poder compartir esa autoridad que tienes sobre tus hijos con la otra persona con la que deseas casarte? Porque estamos hablando antes del matrimonio. ¿Sí? Entonces, otra pregunta. La disciplina y los privilegios, ¿cómo se va a manejar con esa nueva persona? En ese hipotético caso, ¿quién va a corregir? ¿Cómo será? Otra pregunta, acerca de la educación, ¿cuáles van a ser las técnicas? Por ejemplo, les voy a dar una casuística. Tengo una amiga que es creyente y que yo no sabía, lo supe mucho después, porque ella sabía mi posición, ¿no? Entonces, después de un tiempo ella me cuenta y me dice, Marlene, me he casado. Entonces, obviamente en ese momento, ya una vez que está casada, yo no voy a salir pues con toda la prédica, ¿no es cierto? Entonces solamente le dije, bueno, hermana, espero que Dios te guíe, ¿no? Y te siga guiando. Y entonces le pregunté, la pregunta del millón, ¿él es creyente? Y ella me dijo no. Ella era creyente. Entonces yo le dije lo siguiente, mira, una persona no creyente, porque ella tiene dos hijos adolescentes varones. Una persona no creyente, cuando aborda el tema sexual, no lo va a abordar desde la Biblia. Lo va a abordar lo poco, lo mucho o lo feo que sabe de ese campo. Y ya nosotros sabemos que una mente entenebrecida y un corazón perverso sabemos cómo maneja el tema sexual, ¿verdad? Entonces le digo, ¿quién va a instruir a tus hijos porque ya son adolescentes? Le digo, lo único que puedes hacer en este sentido es orar por sabiduría y gracia y pedirle a tu esposo que tú te vas a ocupar de esa área y que tú le vas a dar, no sé, llevar a seminarios o tú mismo sacando de la palabra en esa área, ¿no? Y que un hombre se cuida hasta que llegue el matrimonio, igual que se cuida una mujer. O sea, espera al matrimonio para tener relaciones sexuales. Le tuve que decir eso, porque su esposo era no creyente, no iba a abordar el tema de manera saludable. Ok, otra pregunta que te tienes que hacer, si te quieres volver a casar, una vez que ya Dios ha restaurado tu vida, la de tus hijos, y si ya ha restaurado tu vida y la de tus hijos, tu hogar, así como la de cualquier hogar en Cristo y como la de cualquier hogar aún sin Cristo, es valioso. Hay que atesorar, hay que valorar lo que Dios ha hecho. No lo puedes poner en manos de cualquiera. ¿Verdad? Ok, otra pregunta es, ¿los estudios superiores de tus hijos son prioridad para ambos, para esta nueva persona? Porque como no es el padre, podría no ser importante para él, pues. Pero para ti sí lo es. Porque recuerda que estudios superiores implica dinero, finanzas, presupuesto. Entonces, si él no está dispuesto a invertir
en la preparación para tus hijos, ya ahí tienes que pensarlo 2 veces. O es la preparación de tus hijos o es lo que tú deseas. Y yo creo que si has llegado hasta aquí, deberías de darle prioridad a tus hijos. Otra pregunta, ¿cuándo deberá comenzar a salir con chicas? O sea, ¿quién establece esto? ¿No? Porque si tienes hijos adolescentes, ¿no es cierto? ¿A qué edad piensan, o sea, entre ustedes dos, ese futuro esposo y tú, que un niño comienza a tener citas con muchachas? Desde la cosmovisión bíblica, yo no voy a hablar desde el mundo. Yo sigo caminando en una mente renovada. Allá en el mundo piensan un montón de cosas. Desde la cosmovisión bíblica, lo que la cosmovisión bíblica enseña es lo siguiente, que deben haber una amistad entre chicos creyentes, en ese mismo contexto, conocerse en grupo, y cuando llegue a una edad adecuada donde él pueda sostener un hogar, y identifica a una chica que puede ser aquella, hablar con el pastor y hablar con los padres, ¿no? Y ahí tomar una decisión, si va a ser su novio o su novia, y luego de ahí pensar en el matrimonio. No, si un joven en la iglesia no se va a casar con la chica, no se deben noviar. Porque en la iglesia no se acepta picaflores. Porque van a lastimar el corazón de las chicas. Entonces, los chicos, lo que habla la cosmovisión bíblica es que entre jóvenes se conocen y ahí van a ir conociendo al hermano, ¿no? Entonces hay una amistad, van a ir conociendo, viendo, y ahí van a ir viendo si conviene, porque a veces todavía falta el crecimiento, qué sé yo, y de repente es una chica que necesita sanar. Entonces, si tiene una mala relación con los padres, particularmente yo no aconsejaría a ningún joven que salga con una chica así. Necesita ser sanada. Bueno, entonces una de las preguntas es cuándo deberá comenzar, ¿no?, a poder salir con chicas. Y esa pregunta es un poco media secular, ¿no? Porque eso de salir con chicas, como si un chico tiene que salir con chicas por cantidades. Yo tengo un hijo varón y él ha sido formado bíblicamente. Y él sabe que tiene que esperar y el día que se case será para toda la vida. Ese es mi legado. Ese es mi legado. Una vez le hicieron a él una pregunta, ¿no? Muy, muy delicada. Y él le dijo, discúlpame, pero yo no puedo tener relaciones sexuales sino hasta que me case. Él tenía 13 años. Pero tenía la respuesta. Y de eso se trata, formar a nuestros jóvenes. Entonces, tú que estás liderando un hogar monoparental, tienes que ver todos estos impactos, todas estas situaciones. No puedes dejar a tus hijos en las manos de cualquiera. Si has construido hasta aquí de la mano de Dios, tienes que darle el justo valor a lo que Dios ha hecho en tu vida y en la vida de tus hijos. Te has restaurado y ahora, ¿qué vas a hacer con eso valioso que tienes en las manos? Ese hogar que tienes en las manos. Tienes que pensarlo. No quiero desanimar, porque aquí la decisión es personal, como he dicho, pero tienes que pensar en todo esto, analizar y en una balanza con la dirección de Dios ver si realmente vale la pena. Otra pregunta. ¿Los podría dejar solos y estar tranquilos? O sea, ¿podrías dejar a tus hijos a solas con esta persona? O sea, ¿realmente conoces tan bien a esta persona con la que te vas a casar que tú podrías dejar a tus hijos solos con esa persona? No sé. Pero son preguntas que te tienes que hacer si te quieres volver a casar. Ahora que ya tu hogar está restaurado. Tú que lideras un hogar monoparental, seas un padre o seas una madre. Otra pregunta. Cuando comparten momentos, o sea, cuando ya tú has invitado a esa persona con la que tú piensas tener una relación formal, ¿todo va bien? ¿O ves que tus hijos están distantes de esa persona?
Si están distantes, no fuerces la situación, porque va respetada la decisión de ese niño, esa niña. El hecho que sea niño o niña no quiere decir que deje de ser persona. Puede ser que por alguna razón no acepte. No puedes vulnerar eso. Algunos consejos para un proceso saludable. Número 1, la relación con su hijo. ¿Cree usted que ha compartido suficiente tiempo entre su futura pareja y sus hijos para que exista un vínculo entre ellos? No solo debe ser buena cuando tú estás presente, sino debe ser buena cuando es todo el tiempo. O sea, ¿han llegado a ese nivel o todavía hay que trabajar mucho? Porque también se puede trabajar, ¿no? En el sentido, porque si los dos son creyentes, es una buena oportunidad para que puedan casarse también. O sea, eso no está descontado. Si son creyentes, esperarán en el Señor, pedirán el favor y la gracia del Señor para que hayan gracia delante de esos niños. Sobre todo ese señor que pretende ahora casarse contigo, aunque sea creyente. Sus hijos son personas y deben ser respetadas. Es algo que no nos enseñaron, ¿se acuerdan? Los que son de mi época, aunque ahora igual es, saludaba, ¿no? Se encontraba, Juanita estaba con su hija y se encontraba con Magdalena. Entonces Juanita dice, hola Magdalena, y Magdalena, hola Juanita. Y nunca saludaban al niño. ¿Se acuerdan? El niño era como invisible, porque nos acostumbramos a ver a los niños como que no son personas, son personas. Y si nosotros en el reino de Dios no vamos a ver las cosas como Dios las ve, ¿dónde? Entonces, respete a sus hijos, permitiéndoles que le hablen sobre su pareja. Si tienen alguna opinión, no dejes que, no manipules. Déjalo, dale la libertad para que este niño pueda expresarse y explayarse, sin tratar de manipular su opinión. También debes asegurarte que tu futura pareja respete a tus hijos. Si no respeta a tus hijos, nada que ver. Eso no lo va a aprobar el Señor, porque Dios no ha ayudado a tus hijos a salir de un proceso doloroso para que alguien venga y de un solo manotazo traiga abajo todo. Pues recuerda, Dios hace todo en armonía. O sea, todo lo hace en orden. Acomoda las cosas el Señor. No violenta a nadie, y menos a los niños. Tres, aunque acá está uno, creo, no sé por qué a veces mi computadora coge ya. Bueno, ese no es el punto. ¿Realmente existe un interés saludable por sus hijos? Asegúrese de no estar inaccesible y de no perder contacto con la realidad, porque ha estado solo o sola. Finalmente encontró a alguien. O sea, el hecho que por tanto tiempo hayas estado sola, tú que lideras un hogar monoparental, mujer, y eres madre criando a tus hijos sola, o tú, hombre, que estás liderando un hogar monoparental y como padre estás con tus hijos, no significa que pierdas el contacto con la realidad. La mayoría de los hombres y mujeres en este mundo nunca pensarían en abusar de un niño. Aún así, se debe tener un grado de precaución. El abuso y el descuido son realidades dolorosas. Existe y existe. El vínculo entre los hijos, ¿ok? Y el padrastro o madrastra es importante. Ellos no pueden ver a los niños simplemente como los hijos que usted tiene. Deben verlos como una obligación y de producir excelencia. Entonces, si entre tus planes está volverte a casar, que es una decisión muy importante, tienes que evaluar todo a la luz de estos pequeños consejos que se te ha dado, porque van a estar ahí. Si vas superando uno a uno, quiere decir que ahí está el Señor ayudándote para que finalmente ustedes lleguen a contraer matrimonio y puedan formar un hogar.
Les cuento algo. Una creyente hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de ministrar, que era una mujer que estaba conviviendo con un señor y sus hijos eran de ella, ¿no? O sea, de ella con él. Sin embargo, se tuvo que separar porque él todavía no era divorciado y eso, ¿cómo se llama? Dentro del reino, adulterio. Porque mientras el DNI no diga que es divorciado, sigue siendo casado. No, es que me he separado de ella hace 20 años, pero si el DNI dice casado, casado sigue. Y si tú tienes una relación con alguien que está casado, se llama adulterio. Entonces, tuve la oportunidad, no voy a entrar en mérito, pero tuve la oportunidad de ministrarle, entonces a raíz de eso ella tomó decisiones en el Señor y se fue a congregar a otro lugar, se quedó cuidando solo a sus hijos, siguió el consejo del Señor. Yo la observaba de lejos, ya no tuve contacto con ella. Y finalmente, Dios le dio la oportunidad de casarse con un creyente. Y ahora forman una familia muy bonita. Porque sí puede haber, pero tienes que tomar todas las medidas porque tienes que cuidar tu hogar. ¿No? Si Dios se ha traído hasta aquí, ya está, porque esta sesión 6 habla ya de un tiempo donde ya todos están restaurados, ya pasó el proceso del dolor, ya pasó el proceso de la tristeza, ya salieron de los lugares de desánimo, de desesperanza, ya han llegado ahí, han entrado en la herencia del Señor, que es la paz, el gozo, la fe. Y claro, como decía el texto, resurgen sueños. Entonces ahora tienes que ver todas esas preguntas que se te ha proporcionado y ver si cada una de ellas tienen una respuesta positiva o negativa y de acuerdo a eso poder tomar una decisión sabia y en el Señor. Recuerden que nosotros, si Dios no da la aprobación, inútil que forcemos las cosas. Hermano Mario. Hermana. Sí, hasta aquí ya esta es la sexta sesión, acabamos la sexta sesión. Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente? ¿Algo que ha quedado? ¿Alguna inquietud? Ana Marlene, buenas noches. Pastor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, como siempre. Solamente agradecerle por la enseñanza, muy enriquecedor, pero queremos tener también quizás, lograr a lo menos igualarla a usted en el conocimiento que usted tiene sobre este punto, y para eso, no sé si sería factible, nos podría proveer su número telefónico una vez que necesitamos su ayuda. Yo a través del hermano, que es Mario Ureña, ustedes se pueden comunicar. Él les puede proporcionar un correo, y creo que eso es por ahora. Ya, ok. Gracias, hermana. Eso sería todo. No, está muy claro la enseñanza, no hay nada de qué discutir. Solamente hay que poner en práctica nomás. Así es, ser hacedores de la palabra. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguien tiene algunas palabras quizás ya como culminación, ¿no?, de este curso, hermoso curso? Amado hermano Mario, dale las gracias a nuestra hermanita Marlene, que Dios la colme de muchas bendiciones y que no solamente haya sido esta la única clase que ella nos haya otorgado, este curso, sino que esperamos tenerlo siempre, hermana, para que usted nos apoye, nos ayude. Y nuestras oraciones también van a estar dirigidas a usted, pidiéndole al Señor, amada hermana, que la guarde, que la proteja y que la cuide mucho también.
y que le otorgue siempre sabiduría, amada hermana, para que usted comparta sus enseñanzas con cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos. Yo estoy teniendo culto, hermana, me estoy tiempo también con los hermanos aquí. A todos ustedes, un gusto haberles conocido. Sé que nos lo vamos a volver a encontrar nuevamente a través de esta plataforma. Dios me lo bendiga grandemente a ustedes, amados hermanos. Vamos a estar orando también por cada uno de ustedes y que en el ministerio donde estén ustedes, amados hermanos, Dios le colme de muchas bendiciones a ustedes y a todos nuestros hermanos que están ahí. Ustedes están pastoreando, mis amados hermanos. Disculpen, mis hermanos, voy a cortar porque tengo culto, mis amados hermanos. Dios me lo bendiga. Amado hermano Mario, con usted estaré comunicándome ya luego. Amén. Bendiciones, hermano Antonio. ¿Alguien más? Hermano Mario, de igual manera, justamente yo también tengo culto. Mi esposa está encargándose mientras yo termino aquí. Yo también estoy ya también casi retirando. Bendiciones también. Estamos en pleno culto también nosotros. ¿A ver? Dios bendiga, hermana Marlene. Nos estamos viendo. Amén. Bendiciones, hermana Marlene. Gracias. Mario. Gracias por todo. Gracias, hermana Marlene. Por las enseñanzas. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermana Marlene. Bendiciones, hermana. Gracias por su enseñanza. Melissa. Hermano Mario, si me permite, ha sido un honor servirlos, hermanos. Es todo lo que quiero decir. Gracias. Muy bien, gracias. Hermana Nelly, bendiciones. Hermano Saúl, muchas bendiciones. Mario, bendiciones. Hermana Melissa, hermana Jessica, hermana Rina. Hermanos, cuídense. Bendiciones. Gracias por todo. Gracias. Bendiciones. Sí.